un podcast de Cooperativa. Hola, soy Pablo Molina y esta es la bienvenida a un nuevo episodio de Hoy en el Mundo. Aquí encontrarás un resumen con las principales noticias internacionales y los titulares que están moviendo la actualidad internacional en la voz de quienes las protagonizan. Y revisamos los titulares que mueven al mundo para esta jornada de 27 de abril del 2026. Y partimos con la entrevista que da el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el ataque durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, un tiroteo en el que fue detenido un sospechoso que además ya fue formalizado ante la justicia. En una entrevista con el programa 60 Minutes o 60 Minutos de la cadena CBS, un legendario programa periodístico norteamericano, Trump afirmó que el sospechoso del tiroteo había actuado por un profundo odio hacia los cristianos. Esos fueron los antecedentes que entregaba Donald Trump previo al proceso de formalización y cuando todavía se estaba realizando la investigación. Parte de la entrevista con la cadena CBS es parte de los titulares que mueven al mundo. Señor presidente, ¿sabe si usted era el objetivo del atacante? I don't know. It sounded to me, I read a manifesto. No lo sé, me pareció. Leí un manifiesto, está radicalizado. Era un creyente cristiano y luego se convirtió en anticristiano y tuvo muchos cambios. Ha estado pasando por mucho, según lo que escribió. Su hermano se quejó de él y creo que lo denunció a la policía, y su hermana también se quejó de él y su familia estaba muy preocupada. Era probablemente un tipo bastante enfermo. En Colombia, cuando son a 20 las personas fallecidas por atentado con explosivos, el gobierno eleva la recompensa por cualquier información que permita ubicar a Iván Jacob Hidropo Arredondo, conocido como alias Marlon, a quien se apunta como líder de las disidencias tras este ataque con explosivos en el Cauca. Estas fueron las declaraciones del ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez. Los atentados terroristas son una muestra cobarde de debilidad de una estructura criminal cuyo cabecilla principal es un peligroso delincuente, alias Marlon. Por el grave daño que le está haciendo a Colombia, a la población, se eleva su recompensa hasta 5.000 millones de pesos de recompensa. Y nos vamos hasta Europa, donde el canciller alemán Friedrich Merz genera polémica a partir de distintas declaraciones. Una fue la que afirma que Estados Unidos está siendo humillado por Irán en la guerra, cuestionando la estrategia de Donald Trump y apuntando a que la ausencia de un plan de salida del conflicto puede derivar en un desastre. Merz también se refirió a la guerra de Rusia en Ucrania y apuntando que eventualmente un futuro acuerdo de paz podría incorporar la posibilidad de que parte del territorio ucraniano quede fuera del control de Kiev. Las declaraciones del canciller de Alemania también son parte de los titulares que mueven al mundo. En algún momento Ucrania firmará un acuerdo de alto al fuego. En algún momento habrá, con suerte, un tratado de paz con Rusia. Entonces, posiblemente una parte del territorio de Ucrania ya no será ucraniana. Si él quiere comunicar esto a su propia población y quiere obtener una mayoría en la población para ello, y tiene que hacer un referéndum al respecto, entonces debe decirle simultáneamente a la población: he abierto el camino a Europa para vosotros. Y el jefe del Servicio de Acción contra las Minas de Naciones Unidas, Julius van der Walt, advirtió que la franja de Gaza está contaminada por municiones sin explotar, que han causado muchísimas muertes desde el inicio del conflicto y que además ponen en riesgo los esfuerzos por recuperar Gaza a largo plazo. Aunque no se ha podido realizar un estudio exhaustivo en la franja de Gaza para entender el panorama completo, la evidencia ya sugiere alta contaminación por explosivos y artillería en toda la región. Según los datos, esto significa que hay aproximadamente un artefacto explosivo cada 600 metros. Por lo tanto, resulta excepcionalmente difícil para las familias realizar actividades diarias mientras intentan evitar esos peligros. También desde Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres advirtió que los factores que impulsan la proliferación de armas nucleares se están
acelerando. Esas fueron las palabras del secretario general en la inauguración de una de las reuniones claves para este tratado histórico de no proliferación. Durante demasiado tiempo el tratado se ha estado erosionando. Los compromisos siguen sin cumplirse y la confianza y la credibilidad se están agotando. Los motores de la proliferación se están acelerando, por lo que necesitamos infundir vida al tratado una vez más. Y estos días se cumplen 40 años de la tragedia de Chernobyl. En ese contexto, el Papa León XIV hizo un llamado al mundo para que la energía nuclear se destine solo a fines pacíficos. Hoy se cumple el aniversario 40 del trágico incidente de Chernobyl, que ha marcado la conciencia de la humanidad, que sigue siendo una advertencia sobre los riesgos inherentes al uso de tecnologías cada vez más potentes, que en todos los niveles de decisión prevalezca siempre el discernimiento y la responsabilidad para que cada uso de la energía atómica esté al servicio de la vida y de la paz. Y este es el sonido de los fanáticos en México recibiendo al actor chileno Pedro Pascal. El recibimiento fue tan cálido que Pascal tuvo que de alguna manera limpiar sus lágrimas frente a los aplausos y las voces de los seguidores que coreaban su nombre. Esta actividad, esta Comic Con en México, donde se presenta Pascal, es el inicio de la promoción para la próxima película El Mandaloriano y Grogu. Son titulares que mueven al mundo. Y nos vamos a recorrer Latinoamérica y nos vamos a caminar en busca de librerías, que fue durante mucho tiempo, y todavía quizás, una quimera, una especie de peregrinaje a ciudades como Buenos Aires, llenas de librerías, con algunas absolutamente espectaculares y otras más pequeñitas, pero en todas ellas una lectura, alguna joya, un bestseller, algo nuevo, algo antiguo. ¿Las librerías siguen vivas en Buenos Aires? Lo vamos a preguntar a Cristian Opaso, que es decano de la Facultad de Letras de la Universidad Católica y es panelista habitual de Lo que queda del día. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Paula, muy bien, y qué buena forma de celebrar este mes del libro que irnos a un paseo bonaerense, porque además de la Feria Internacional del Libro, que congrega fácilmente a más de 1 millón de visitas, es una ciudad que, como tú decías, tiene un talismán que nos sigue atrayendo por generaciones y generaciones, que es su red de librerías, grandes y pequeñitas, pero que, sumando y restando, nos dicen que es una ciudad con 25 librerías cada 100.000 habitantes. Si uno lo compara, aquí en Santiago tenemos 3,5 librerías por cada 100.000. ¡Wow! Es una diferencia de proporciones. ¡Wow! Oye, no sabía que existía, aunque me parece muy lógico, la medida de cuántas librerías por persona hay. Porque uno además tiende a pensar que las librerías, el espacio donde se venden libros, ha estado siempre en transformación, ¿no es cierto? Las grandes librerías, estoy pensando tipo Ateneo en Buenos Aires, que es como un teatro, librería, un teatro de los libros, claro, ¿no es cierto? Y las librerías pequeñitas como de barrio, que puede ser en una esquina de Buenos Aires, una esquina de Santiago, cualquier lugar. Luego como llegaron las librerías de cadena, que parecían como comerse las más pequeñitas, un fenómeno muy de Estados Unidos, ¿no? Muy de como... Exacto. Como de películas románticas, así tipo Te llegó un email. ¿Te acuerdas que era sí, una pelea de grandes librerías con pequeñas librerías? Y luego, de alguna manera, como que se vuelve a valorar el diario, ojalá el barrio, ojalá una panadería cercana y ojalá una librería pequeñita. Es como un espacio en constante transformación el de las librerías. Sí, y lo bonito de Buenos Aires, que como destinación para un paseo de recorridos por librerías, nos permite ir juntando
diversos tipos de experiencias, ¿no? Porque si uno quiere una experiencia instagramiable, una experiencia de postal, está efectivamente el Ateneo Grand Splendid en el barrio Recoleta, que según el Nat Geo es la librería más linda del mundo, un teatro de 1903 con un fresco de posguerra en el techo, que fue un cine y teatro hasta el 2000, y desde ahí una librería en plan cadena, mucho más grande, y que te da la posibilidad de sentarte a leer en los palcos antiguos, sin que nadie te moleste, o tomarte un café leyendo, ¿no? Y por otro lado, tenemos unas librerías que me gustó algo que le escuché a un librero argentino. Nosotras no somos librerías, somos espacios sociales. Refiriéndose justamente a esos pequeños lugares donde, más que comprar un libro, encontramos una buena conversa. ¿Y eso sigue con la crisis? ¿Sigue pese a la inflación? ¿Sigue pese a que todo está online? ¿Sigue pese a la inteligencia artificial? ¿Continúa? Sí, sigue. ¿Y sabes por qué? Porque creo que en Buenos Aires se entendió particularmente bien que estas librerías, llamémoslas librerías de espacios sociales, pienso, no sé, en Eterna Cadencia o El Pasaje en Palermo, se iban a sostener en el tiempo, se ofrecían algo más que el objeto libro. ¿Y qué es lo que hacen estas librerías? De partida tú te pierdes en cualquier buen barrio latino, y pongo Palermo, que es el que nos queda más a la mano quizás de los circuitos turísticos, y es que primero que todo te encuentras con casas de valor casi patrimonial sacadas de un cuento de Borges, y un plan de negocios, de servicio, de barrio, en que nos damos cuenta que además de los libros, hay un buen café, hay mesitas, y sobre todo un oficio y una cultura de barrio en que se entiende que la conversa de un vendedor que se convierte en tu psicoanalista, acompañada de actividades al caer la tarde, como charlas, como lanzamientos de libros, como conferencias, hacen que la librería sea un lugar donde tú puedes absorber la ciudad misma, la conversa, el diálogo, el café, y que eso va a generar un espacio de avidez por el libro impreso. Ese modelo de negocio que está basado en una idea de comunidad, en que la librería es espacio de encuentro, análoga a nuestro almacén de barrio, es lo que sostiene un culto al libro. O sea, la librería está como entre el café y el almacén. Claro. Porque como el café te puedes quedar un buen rato y como almacén puedes ir y comprar. Tiene como exactamente las dos cosas, que me parece una buena combinación estar entre un café y una tienda. Ahora, la idea de quedarse en las librerías me parece que es una de las grandes como pequeñas revoluciones de los locales dedicados a la venta de libros, ¿no es cierto? Porque hubo un momento en que se entendía que uno solo entraba a comprar, y yo creo que cada vez se entendió más, como tú decías, que tiene que ser otra cosa, que tiene que haber algo más allí, que tiene que ser otra experiencia, también la de la librería. O sea, si nosotros pudiéramos recomendarle un paseo a quienes nos escuchan, si tienen la oportunidad de pasar Buenos Aires, uno les podría decir, vayan a las librerías, porque finalmente Buenos Aires es una ciudad que entendió que cuando la compra-venta de libros cambiaba de formato, mutaba de objetos, las librerías supieron que lo que tenían que hacer era vender otra cosa. No solo el libro, era, como decíamos, convertirse en una suerte de posada. Y lo vi el verano pasado, que hice mi pasada de comprar el libro. Por ejemplo, uno entra al Ateneo, que es una librería quizá más turística, más gigantesca, pero tiene un par de cosas no menores. Aire acondicionado, un muy buen playlist de música que no genera trastornos auditivos, café, espacios, y una oferta de libros que, por ejemplo, te ofrece, entre otras múltiples cosas, como hay mucho turista, una buena selección de libros en inglés para adentrarse en otra lengua. Es decir, esa librería, incluso en plan cadena, está pensada como un refugio donde te dice, capea el calor con nosotros, que vas a agarrar algo más. Lo mismo pasa en Palermo o en Chacarita o en cualquier barrio. La librería se entiende como una posada, como un espacio que te dice, yo te entrego algo que no te va a dar Amazon, que no te va a dar tu librero que te llega a través de Instagram. Yo te voy a dar una experiencia integral que pasa, por ejemplo, por al azar de una muy buena conversación con un librero o librera desconocido. Una conversa profunda que otros espacios sociales no te van a dar. Oye, ¿y eso ocurre o se convirtió en marca de fábrica de Buenos Aires? Porque estoy pensando que en Brasil, donde se lee mucho, hay un mundo propio de cultura y literatura y autores,
no lo asociamos necesariamente con las librerías, lo que no quiere decir que no existan algunas estupendas y maravillosas, pero nadie dice como Brasil, vamos a pasear a la librería. En cambio, como en Buenos Aires, no sé, si uno va a un paquete turístico, parte de la oferta es que uno vaya a la librería. Claro. Entonces creo que está muy conectada con la manera de habitar la ciudad y como con la cultura de esa ciudad, como que la tenemos asociada a eso. Y yo creo que Santiago tiene todo para construir lo mismo, y lo ha construido, yo creo, un poco, ¿no es cierto? O sea, o sea, hay tantas librerías, yo creo que cada uno tiene su librería favorita. Son siempre espacios como de refugio. Estoy pensando en la librería del GAM, ya que ha estado tan en la noticia. A propósito, la palestra. Ojalá que se mantenga, pero ahí como que tomas una pausa, como que miras los libros y hay una pausa. O en Las Tarrias, no sé. En Las Tarrias está la Ulises, que es preciosa. Es que, ¿sabes qué? Sí. Sí, Ulises Lastarria. Es linda, yo la encuentro con unos espejos arriba. Con los espejos arriba, que hace que se vean los libros eternos. A mí me encanta eso. Además, muy borgiano, ¿no? Sí, claro, que hay dos cosas que son claves, ¿no? Por un lado, lo que tú decías, de que Buenos Aires instaló la idea de que la librería es un espacio donde se va sedimentando toda la cultura, y quien la rige, sus dueños, sus vendedores, insisto, entienden que te pueden vender un libro, pero también te pueden vender historia. Cuando uno entra en San Telmo, la librería de Ávila, tú sabes que si entras ahí, es el mismo espacio donde estuvo Sarmiento, Borges. Los argentinos hablan de que en sus librerías ellos hacen soberanía librera, es decir, le recuerdan al mundo que ahí no solo se venden libros, sino que se ha ido atesorando la cultura en una especie de archivo. Y Santiago creo que ha dado pasos súper notables al respecto. Y uno piensa, por ejemplo, en el circuito del Parque Bustamante, ¿no? Donde buena parte del resurgimiento del barrio está dado por librerías que, al igual que las mencionadas bonaerenses, comienzan a hacer actividades de barrio, ¿no? Uno estaba pensando en la Inquieta Librería, ahí en Ramón Carnicer, donde en una especie de antejardín se ponen sillitas, se arma un lanzamiento, la gente conversa. Estaba pensando en este fin de semana pasado que me tocó estar en Azafrán, en el mercado urbano Tobalaba, donde se instalan puestos y los autores firman. Parece ser que las librerías van siendo una especie de reservorio de humanidad, porque cuando todo el mundo te dice todos los libros sabidos y por haber están a un clic de distancia, la librería te dice: yo te ofrezco lo que no está en ningún otro lugar. Conversa segura, protegida, en confianza, la posibilidad de sorprenderte con conocer extraños, que es un bien invaluable en días en que la ciudad se comienza a sentir como un espacio ajeno. Claro, es que además tú lo has dicho, está a un clic de distancia, no está a un clic de cercanía. En cambio, en la librería el libro no tiene clic, no tiene distancia. Estaba pensando en Odisea, la que se abrió allí en el edificio del Colegio de Arquitectos, también en la Alameda, que entiendo que ha sido allí un éxito, que hay quienes quieren ir a ver qué trae la Odisea y cómo es, y es un lugar para quedarse. Hubo un momento, Cristiano Paso, en que mi vida cambió, cuando descubrí que no esperaban que comprara un libro. Porque cuando era estudiante yo pensé, no, si entro es porque tengo que comprar un libro y no puedo comprar un libro, no tengo ahora para comprar un libro. Hasta que me di cuenta que no quieren, no necesariamente esperan que compres un libro, a veces les basta con que estés allí. Y en ese momento cambió mi relación con las librerías para siempre. Yo tengo una librería, una de mis favoritas, tengo varias favoritas, ¿no? Pero por ejemplo, Alma Negra en Providencia, una cuestión que me cautivó es que cuando entré no me sentí interrogado con el pavor de soy profesor de literatura, si compro esto van a pensar mal de mí, o no, profesor, o no además, sé lo que se claro. espera. Y entras y es como, ¿qué busca? ¿Qué le interesa? Y empiezas a conversar y después descubres y te fijas en tu librería porque te das cuenta que en las tardes hay talleres donde gente joven que está terminando sus estudios de posgrado se reúne, conversa en torno a un libro, puedes hacer un lanzamiento, o en Odisea, que tú la mencionabas, en un edificio patrimonial, arquitecto Luciano Kulczewski, que en una mitad está la librería, y ayer hubo ahí tarde de firme y de encuentros con escritores, y al lado contiguo un café con el mejor cheesecake vasco de la plaza, diría yo. ¡Wow! Gran recomendación. Solo un par de librerías más para mencionar. La del, es que estoy pensando que no es necesario ir a Buenos Aires. La del Fondo de Cultura Económica, allí en el Paseo Bulnes, que me gusta, me parece como sólida. Me parece que está como que tiene el tono del resto de esa zona del paseo.
Hay mucha librería para sí, recomendar. Y si me permite, ya que estamos en esta recomendación, ya que estamos en esto, dos sí, imperdibles, ¿no? Una en Concepción, página 128, y también la librería que está contigua a la Plaza de Castro, en Chiloé, que hace un trabajo increíble entre estas vacaciones en una escala en Castro, y la selección desde libros infantiles a ensayos es maravillosa. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención era el pacto que ella había con sus clientes, porque entraban de repente familias con niños pequeños, qué sé yo, con alguna golosina, y mientras quienes cuidaban a esos niños procuraban que hubiese un cuidado también por el espacio, la librería los acogía, y de repente nos dábamos cuenta que una mañana de domingo en Castro podía extenderse y extenderse con un café en la mano, encontrando libros y maravillándote con literatura chilena que no conocías en Chiloé. Perfecto. Un agradecimiento eterno para las librerías con secciones para niños, donde los niños pueden leer el libro, que eso no tiene precio para todo lo demás en la tarjeta. Y bueno, hemos recordado librerías. Oye, hay muy lindas librerías en todo Chile. De hecho, si las personas quieren llamar y mandar su librería favorita, su dato de su librería, estoy buscando una en Magallanes, porque recuerdo haber estado en Punta Arenas y tenía librerías. Aquí veo una que se llama Leo el Sur. ¿Qué te parece? Hermoso. Librería ¿Sabes lo más lindo de esto? Librería Rincón del Libro. Dígame. No, que pensaba que lo más bonito de esta conversa era, claro, que quería que reconociéramos Buenos Aires, ¿no? Que visitáramos su librería, pero que también hiciéramos un homenaje a nuestras librerías locales que están tejiendo ciudad, y eso me parece maravilloso. Así que si nos quieren dar datos de sus librerías favoritas, ya sea por el trato, por la comida, por el café, por el catálogo, por lo que nos recuerdan, es una bellísima forma de ir construyendo ciudad. Así es. Por el refugio, por último, porque te dan un minuto para tomar aire y seguir la jornada. Cristiana Paz, muchísimas gracias por habernos llevado a pasear por las librerías. ¿Viste? Partimos en Buenos Aires y terminamos en la Alameda, que es como muy lógico. Fantástico. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo. Y si estás aquí, has llegado hasta el final de este episodio de Hoy en el Mundo. Y recuerda, puedes suscribirte a través de distintas plataformas de audio o encontrarnos en cooperativapodcast.cl. Cada día, nuevos episodios para escuchar y compartir. Soy Paula Molina y hasta la próxima.